ser. Eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Eres Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, eres el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, él es Rey sobre mi corazón. Es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Es el Rey que viene a su pueblo a llevar.
su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que Precio de su grande amor, pero toda mi alma por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré,
Pueden tomar asiento. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Qué dicha. Bueno, como siempre, yo he gozado mucho de mi tiempo aquí con ustedes esta semana. Es como mi segundo hogar aquí en Medellín, y prefiero pues quedarme aquí que regresar a los Estados Unidos. Pero tengo trabajo que hacer allá, entonces pues ahí voy. Para los que no me conocen, creo que yo no veo caras nuevas, lo que veo son tapabocas. Yo me llamo Gregory Kidrowski, okay. Yo soy de los Estados Unidos, okay, aunque tenga cara de latino, acento latino y ¿qué más? Apellido latino. Yo pues es que siempre les agradezco mucho la invitación cada año para venir aquí y compartir lo que Dios está haciendo en mi vida, en lo que está pasando ahí en los Estados Unidos. Y como dije, para los que no me conocen, yo era pastor, era misionero, ya estoy en los Estados Unidos, tengo mi trabajo, soy policía allá, llevo como 8 años de policía, ya estoy haciendo investigaciones como detective, más crímenes financieros, económicos, ciberfraude y cosas de ese estilo. Entonces tengo mi trabajo, predico en la calle, saco mis estudios, tengo mi andar con Dios. Entonces digo esto para que usted no piense más de mí de lo que debe, ¿ok? Yo soy uno normal, yo soy uno cualquiera, como usted. Yo me levanto en la mañana, tomo mi café, leyendo mi Biblia, orando a Dios, y luego me voy para el trabajo y paso mi día en el trabajo, regreso a la casa, tengo mi esposa, mis 3 niños, que ya 2 están fuera de la casa, uno que está en la casa, Kevin, que ustedes conocen a Kevin, acaba de graduarse y está en ese proceso de ya consiguió trabajo, entonces ya vamos bien con los muchachos. Pero lo que yo estoy compartiendo esta semana no es, digamos, como las grandes prédicas del pastor gringo Greg, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo esta semana son cosas que han salido este año en mi vida personal, en mi andar con el Señor. Y lo que hemos visto, empezamos el miércoles, los que ya llevan los estudios, empezamos con el libro de Eclesiastés. Y como el mensaje de Eclesiastés es como recuerden que la vida es una vanidad no tanto en el sentido de que es una vanidad que no tiene valor, que no hay valor en las cosas que hacemos en la tierra. Por supuesto hay valor en el trabajo y hacer un buen trabajo, cuidar a nuestras familias, criar a nuestros hijos bien. Hay mucho valor en esto. Lo que el libro de Eclesiastés quiere enseñarnos con esa frase de que vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol, o sea, en la tierra, es que se va rapidito. La vanidad quiere decir que la vida aquí en la tierra es como una sombra, de un momento está y pronto se va, y es como el humo, el vapor que uno ve y luego desaparece. Y pronto nosotros no vamos a estar acá. Y yo sé que nos preocupamos mucho por lo que es la vida, la familia y todo, pero tenemos que tomar la decisión para que intencionalmente invertamos en lo que es la eternidad. Como si usted no es cristiano, si usted no tiene la seguridad de su salvación, si muriera en este momento, no sabe con certeza que usted va a ir al cielo para estar con Dios. Y certeza, no por ser tan buena gente que usted merece estar con Dios, no, certeza con base en la obra y la persona de Cristo Jesús. Si usted no tiene esa certeza, entonces que este día sea el día de su salvación. Para los demás, tenemos que pensar en cómo podemos invertir la palabra de Dios en otras personas. ¿Cómo podemos aprender más de la Biblia todos los días leyéndola para luego hablar de lo que estamos aprendiendo a los demás? Ese es el mensaje de Eclesiastés. Y luego pues pasamos al libro de Job, ¿verdad? Creo que fue el jueves, y el libro de Job y ese mensaje. Recuerde que el sufrimiento es una realidad de la vida.
vamos a sufrir. Honestamente es la vida normal. Entonces, que no le extrañe que usted esté sufriendo. Es normal, tenemos que sufrir. Y el mensaje del libro de Job es que recuerde que el sufrimiento forma parte de la vida normal. Los del mundo están sufriendo simplemente porque este mundo apesta. Nosotros estamos sufriendo porque Dios usa el sufrimiento. Es uno de los 5 medios de edificación. Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas para seguir conformándonos un poco más a la imagen de Cristo. Por eso que digo, el sufrimiento forma parte de la vida normal para un cristiano. Que no le extrañe. ¿Ok? Está bien, confía en Dios. Y luego el viernes hablamos un poco acerca de Icabod. Y el mensaje de Icabod fue, bueno, hay muchos mensajes que podemos sacar de ese muchacho. Y los pasajes alrededor de su nacimiento en 1 de Samuel capítulo 4. Pero creo que el mensaje es, recuerde cómo es la iglesia moderna. Estamos viviendo en una época que la Biblia llama los últimos días de la iglesia. Estamos al final, después de 2000 años de la época de la iglesia. Estamos al puro final y estamos esperando la llegada de Cristo para arrebatar a su iglesia. Ok, si viene hoy o si viene de hoy en 100 años, ya ahorita viene. ¿Me explico? Hay apostasía por todos lados y lo que nosotros tenemos que hacer es meternos más en la Biblia, prestar más atención a los detalles de lo que Dios nos dice y hacer nuestro ministerio con base en lo que la Biblia dice. Creo que la pregunta, y Fernando y yo estábamos hablando de eso el otro día, de que si nosotros hacemos la obra del ministerio conforme a lo que dice la Biblia, bíblicamente, y no funciona, ¿qué vamos a hacer? Si hacemos la obra del ministerio, la obra que Dios nos ha dado que hacer, si hacemos la obra del ministerio conforme a cómo Dios nos enseña en su Biblia y no funciona, o sea, no vemos el fruto que queremos, no vemos el crecimiento que queremos, no vemos las conversiones de la gente que queremos, si entre comillas no funciona, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar lo que estamos haciendo para algo más efectivo? Y el mensaje de Icabod fue, no, lo que debemos hacer es seguir fieles. Dios nos ha llamado a ser fieles, no efectivos. La obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Dios nos dio la obra y nos dijo en su palabra tal como Él quiere que la hagamos. Entonces seamos fieles. Y esta mañana pues quisiera que me acompañen al libro de 1 de Corintios. Porque yo quisiera decirles, recuerden cuál es la obra a la cual Dios nos ha llamado. Entonces, para terminar la semana juntos, nuestra pequeña conferencia, yo estaba repasando este mensaje. Yo dije a Fernando ayer, puesto que estos entre comillas mensajes han salido de mi andar con el Señor, no son mensajes, no son sermones. Como que yo ya las he predicado, entonces estoy como un mensaje refrito. Lo que tengo es simplemente un mensaje que me ha salido de la Biblia en mi andar con el Señor. Entonces son un poco más extensos. Yo he tenido que ir como escogiendo qué decir y qué predicar esta semana de todo lo que tenía en los mensajes. Si quiere el mensaje, si quiere el estudio entero, está en mi página web. Les dije que tengo una página web, teologia101.net. Ahí están todos, si quiere bajarlo y leerlo. Esta mañana yo dije a Fernando, Fernando, es que tengo casi todo para 2 mensajes, ¿verdad? Y tengo que ir escogiendo para ver qué digo, porque los 2 son buenos. Y él dice, mi hermano, ¿cómo que tiene que predicar solo uno? Son 2 servicios. Entonces, vamos a ver la primera parte ahora, y luego en el segundo servicio vamos a ver la segunda parte. Entonces, qué dicha, no tengo que escoger, yo puedo predicar 2 mensajes. Entonces, yo no sé cómo funciona, si quiere quedarse, si hay campo, o si tiene que ir abajo, si hay campo abajo, o si hay campo abajo. Entonces, para que podemos ya cambiar, los gérmenes, como para que entre un nuevo virus, que ustedes salgan con su
su virus que entre los otros para que compartamos un poco más del gozo del COVID. Entonces, Primera de Corintios es lo que quisiera compartir con ustedes. Y quisiera simplemente decir, recuerde cuál es nuestra vocación, cuál es nuestra obra, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere que hagamos. Y yo voy a estar hablando mucho esta mañana acerca de nuestra conducta, de lo que hacemos, ¿ok? En vez de hablar de nuestro carácter, ¿verdad? Porque yo ya estoy cansado de hablar de mi carácter, es tan pésimo que todo el mundo me habla de mi carácter, entonces yo no quiero hablar de mi carácter, que los demás hablen de mi carácter, ¿verdad? Pero quisiera hablar de lo que Dios quiere que hagamos, porque eso para mí es mucho más fácil que cambiar mi carácter, cambiar lo que soy. Eso pues es obra de Dios, ¿ok? Fruto del Espíritu, no fruto del Greg. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia y todo lo demás que no tenemos en nuestro carácter, ahí está, fruto del Espíritu. Pero conducta, lo que yo hago, eso sí, mucho más fácil. Entonces, oremos y luego, pues ahí vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en el libro de 1 Corintios esta mañana. Padre Santo, gracias por el tiempo que tenemos juntos. Gracias, Señor, que pues tenemos un lugar en donde reunirnos y la libertad para estar juntos, aún a pesar de todo lo que está pasando con este virus y lo que el gobierno quiere hacer con nosotros. Si es justo o injusto, lo que sea, pues estamos aquí y queremos agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, para que podamos estar aquí en Cristo con la Biblia abierta, y yo te pido también con la mente y el corazón abiertos para recibir el mensaje que tienes para nosotros, que sea un mensaje que se puede entender, que sea un mensaje que todos podemos aplicar de una manera muy, muy práctica, que nos des, por favor, Señor, claridad esta mañana en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, queremos pedirte todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, para tu honra y gloria. Amén y amén. En este libro, 1 de Corintios, este es un libro, digamos, ¿cómo quiero empezar a presentarlo? La iglesia de los Corintios era la iglesia más carnal y más mundana en todo el Nuevo Testamento. Okay? Yo sé que ustedes están llevando un estudio sobre Gálatas, ¿verdad? Y la iglesia de los Gálatas, ellos tenían sus problemas de legalismo, y Pablo va corrigiéndoles y todo. Sin embargo, en la iglesia de los Corintios vemos problemas y más problemas y más problemas. Sin embargo, en esto podemos ver una esperanza para nosotros, porque Pablo escribió por lo menos 2 cartas. Dios preservó 2 cartas que Pablo escribió a los Corintios. Y estos 2 libros, 1 de Corintios con los problemas, pero 2 de Corintios con una exhortación más positiva, nos deben dar una esperanza. Porque yo digo, si una iglesia tan mala, si una iglesia tan carnal, si una iglesia tan mundana como la de los Corintios puede corregirse, porque Pablo les escribe en 1 de Corintios, vamos a verlo, corrigiéndole, regañándole, dándoles instrucciones de qué estaban haciendo mal y cómo corregirlo y cómo andar bien, que luego ellos llegaron a vivir para la misión de Dios. Y Pablo les escribe 2 de Corintios para decir, hey, sigan haciéndolo, bien hecho. Ellos se corrigieron. Entonces Pablo les da instrucciones acerca de cómo seguir en el ministerio. Yo digo, debe darnos esperanza, porque no creo que estamos en tantos problemas nosotros, o que tenemos problemas en nuestras iglesias, ¿sí o no? Ok, aquí no. Digamos, en las iglesias que conozco yo, hay problemas de carnalidad, de divisiones, de gente quejándose que no debe, que gente que no se quiere conformar, y que gente que no quiere meterse y ayudar. Hay problemas porque hay personas, hay gente que estamos nosotros, y nosotros somos problemas andando. Pero yo digo, si una iglesia tan mala, tan mundana, tan carnal, pero desviada como la iglesia de los Corintios puede corregirse y llegar a ser un buen ministerio, como vemos en 2 de Corintios, esto nos da esperanza.
Entonces, en este libro de Primera de Corintios, lo que vemos es el Evangelio y su ministerio. ¿Ok? El Evangelio y su ministerio. Es decir, que en Primera de Corintios vemos un libro acerca de la aplicación del Evangelio en nuestras vidas prácticas. El Evangelio y su ministerio a mi vida. ¿Cómo es que el Evangelio me ministra a mí como miembro de una iglesia? ¿Cómo es que el Evangelio se aplica a una iglesia local como aquí? Entonces, es un libro que influencia mucho sobre la conducta de los miembros de una iglesia local. La conducta, lo que hacemos. Entonces, piensen en ese libro en su contexto, en Romanos. Porque ustedes saben, en el Nuevo Testamento tiene los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Después viene Hechos. Hechos nos muestra cómo es que llegamos de la primera venida de Cristo al establecimiento de la iglesia entre los gentiles. Entonces, una transición, pero una vez que ya termina esta transición, estamos ahí. Después de Hechos viene Romanos. Y en Romanos lo que vemos es el evangelio y su mensaje. Pablo explica el evangelio. Romanos del 1 al 8 tiene toda la doctrina fundamental del evangelio para los gentiles durante la época de la iglesia. Nos da un paréntesis, Romanos 9, 10 y 11, para enseñarnos acerca de la nación de Israel, que Dios no ha terminado con Israel, que va a restaurar a Israel, y listo, y llega al capítulo 12, de 12 a 16, en Romanos nos dice cómo podemos aplicar la enseñanza del libro, la aplicación. Pero es el evangelio y su mensaje, doctrina, lo fundamental. Y luego, después de Romanos, viene Primera de Corintios. Entonces, después de recibir el mensaje del Evangelio, ya Pablo habla acerca del ministerio del Evangelio. O sea, el Evangelio y su ministerio, el ministerio del mensaje del Evangelio a la vida práctica, a los miembros de una iglesia local. Y como dije, después de Primera de Corintios, viene Segunda de Corintios y vemos el Evangelio y sus ministros. Okay. Romanos, el Evangelio y su mensaje, doctrina. Primero de Corintios ya viene el Evangelio y su ministerio, porque ya el Evangelio debe ministrar a nosotros. O sea, debe aplicarse a nosotros en maneras prácticas. Y si aplicamos la enseñanza del Evangelio, ¿sabe? Vamos a llegar a 2 de Corintios, el Evangelio y sus ministros, porque Dios quiere que cada uno de nosotros seamos ministros del Evangelio. O sea, que seamos discípulos de Cristo, pero que hagamos discípulos de Cristo también. Entonces los corintios se corrigieron en lo que estaban andando mal en su iglesia, en sus vidas personales, y ellos llegaron a participar como ministros en el ministerio de la reconciliación, en el ministerio del Evangelio. Entonces no pierda lo que eso implica. La iglesia de los corintios, como dije, era la más pésima, la más mala, la más desviada, tenía una mala doctrina, una mala práctica, un mal ministerio, divisiones, contiendas y todo. Si una iglesia tan mala en todo el Nuevo Testamento puede corregirse, pues nosotros también. Vea, Pablo empezó esta iglesia en el capítulo 18 de Hechos. Y él pasó 1 año y medio con ellos, evangelizando todas las semanas, reuniéndose con los nuevos creyentes, enseñándoles la Biblia, exponiendo la Escritura para establecerlos en la fe, 1 año y medio enseñándoles la palabra de Dios. Luego él se va, y mientras que él, en Hechos 19, el siguiente capítulo de Hechos, él está en Éfeso, él se entera de todo el despelote que se hizo en la iglesia después de su salida. Alguien llega y le entera acerca de lo que estaba pasando en la iglesia. Entonces él dice, ¡guau! Escribe 1 de Corintios para corregirles. Ya, es una iglesia tan carnal. Solo piensa en el contenido, rapidito. Él pasa todo un capítulo, 16 capítulos, 1 de Corintios, 16 capítulos, pasa todo un capítulo tratando de corregir sus contiendas y divisiones. Eso es lo que vamos a ver ahorita en el capítulo 1. De que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y los muy espirituales, yo soy de Cristo, porque yo no sigo a los hombres, ¿verdad? Entonces, tenían sus grupitos. Yo soy de Fernando, yo soy de Alejo.
Yo soy de Jair, porque ese es buen muchacho ese. Él pasa medio capítulo corrigiendo su abuso de la cena del Señor. No sé si ustedes celebran la cena del Señor. Con una copita, ¿verdad?, de jugo, y luego un pancito sin levadura, ¿verdad? Bueno, los corintios estaban haciendo un banquete, ¿ok? Con toda una comida y vino, ¿verdad? Y Pablo dice, hey, si uno quiere comer y emborracharse, hágalo en casa, pero en la iglesia no. Es un recordatorio, Pablo dice. Entonces pasa medio capítulo tratando de corregir su abuso de algo tan sencillo como la cena del Señor. Pasa medio capítulo hablándoles acerca de los cortes de pelo. Y usted dice, ¿cómo? No le importa, ¿verdad? Amén. Pasa todo un capítulo hablando acerca de la inmoralidad sexual. Tan sencillo, ¿verdad? Deje de fornicar. Y tiene que pasar todo un capítulo corrigiéndoles en cuanto a la inmoralidad. Tiene que escribir el capítulo más extenso de todo el libro, 1 Corintios 15, corrigiéndoles acerca de lo que pensaban acerca de la resurrección de Cristo Jesús y de nosotros. Y también tiene que usar 3 capítulos enteros, 3 capítulos para corregir su misticismo en cuanto a los dones espirituales. 12, 13 y 14. Porque no, es que estaban tan desviados en cuanto a los dones espirituales que todo el mundo estaba hablando en lenguas incoherentes, diciendo que eran lenguas del Espíritu Santo. Y Pablo dice, no. La iglesia de los Corintios era la iglesia más carnal, más mundana de todas las iglesias a las cuales Pablo escribió. Sin embargo, ellos recibieron bien la corrección de 1 Corintios. Y después Pablo les escribe otra carta, 2 Corintios, instruyéndoles en el ministerio de la gran comisión. 2 Corintios. Entonces, en esto vemos el tema de todo el libro y el tema para nosotros esta mañana. 1 Corintios es un libro acerca de la aplicación del Evangelio. Como dije, es el Evangelio y su ministerio. El ministerio del Evangelio a nuestras vidas es un libro que tiene que ver con la aplicación del Evangelio a la conducta de los miembros de una iglesia local. Y no pierda lo que eso implica para nosotros. Este es el gran mensaje, ¿ok? Yo voy a darles la conclusión y la aplicación antes. ¿Okay? Todavía como me queda media hora o más, entonces tranquilos, yo les doy la aplicación y la conclusión ahora. Entonces si quiere irse, ya se obstina del gringo hablando, usted puede decir, no, ya. E irse tranquilo. Cambie su conducta. Este es el mensaje. Cambie lo que usted hace. No se fije tanto en lo que usted es. ¿Ok? Porque sabemos que lo que somos es muy importante, ¿no? Lo que somos, porque hemos nacido de nuevo, somos cristianos. Dios quiere que seamos personas de buen carácter, el fruto del Espíritu. ¿Ok? Yo he bromeado un poco acerca del fruto del Espíritu, pero piense en solo los primeros que se mencionan: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Son buenas cosas para el carácter de uno, ¿sí o no? Y si usted agarra esa lista del fruto del Espíritu Santo y la usa como un espejo, ¿cómo se ve? Si usted dice, amor, en serio, usted ama a la gente como Dios ama a la gente. Usted ama a Dios como debe, como un espejo. Amor, gozo. ¿Es usted un ejemplo de gozarse siempre, aún durante los tiempos de sufrimiento? Amor, gozo, paz y luego paciencia. La gente habla de paciencia. Yo sé que es una buena muchacha porque todo el mundo dice que es una buena muchacha. No la conozco. Paciencia.
Usted no puede cambiar lo que usted es. ¿Lo ha intentado? Yo sí. Estando en el cristianismo ya desde el año 88. Me convertí en 1988. Llevo unos años aquí en el cristianismo, entonces a través de los años yo he visto que yo no soy lo que debo ser. Y lo que quiero ser es ser más como Cristo. Y no lo soy. Entonces tratamos de cambiar lo que somos. ¿Cómo le ha ido? Es que me va bien como por media hora. Y luego estoy ya lo mismo que soy siempre. Este es el problema, hermanos. No podemos cambiar lo que somos. ¿Quién cambia lo que somos? Pues como dije, es fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que usted puede cambiar? Usted puede cambiar su conducta. Usted puede cambiar lo que está haciendo. ¿Sí o no? Sí. Y muy fácilmente. Y yo le digo conforme a lo que, y vamos a verlo ahorita, si usted cambia lo que usted hace, su conducta, usted verá que lo que usted es, cambiará también. O sea, si usted cambia su conducta, Dios cambiará su carácter, lo va a conformar a la imagen de Cristo. Se dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que lo que yo hago puede resultar en un cambio de lo que soy? Muy fácil, como de ejemplo. Si usted cambia lo que hace para leer 4 páginas de la Biblia todos los días, lo primero de cada día, digamos, 4 páginas, 2 hojas, nada más. ¿Cuánto le cuesta leer dos hojas? 4 páginas, 15 minutos, ¿ok? Si es muy lento para leer, unos 20 minutos. Si es muy chispa, entonces 5. Cambie su conducta, lea 4 páginas cada día en la mañana. La primera cosa que usted hace cuando se levanta, bueno, puede hacer café. Yo hago café, me siento, leo mi Biblia. Y luego después de leer 4 páginas, 15 minutos, 4 páginas en la Biblia, ore a Dios, hable a Dios acerca de lo que acaba de leer. Si usted dice, no entendí nada de lo que leyó o lo que leí, dígalo a Dios. Dios, gracias por la Biblia, no entendí nada. Amén. Y mañana levántese temprano para leer la Biblia y hablar con Dios acerca de lo que usted está leyendo en la Biblia. Cambie su conducta y yo le aseguro que si me invitan otra vez el siguiente año, usted va a ser una persona diferente. Un poquitillo, y usted dice, poquitillo, pero es un poco más como Cristo y un poco menos como Adán. ¿Me explico? Cambie su conducta y Dios cambiará su carácter. Ok, no me creen, entonces voy a mostrarles en la Biblia. Filipenses. Yo sé que estamos en Corintios y vamos a volver ahorita a Corintios, pero Filipenses capítulo 2, aquí está el principio, Filipenses 2, 14 y 15. Filipenses 2, 14 y 15. Cuando yo vi esto, yo me dije, pero tengo el tema para el libro que yo puedo escribir y hacerme rico. ¿Verdad? Eso se vende, esto se vende. Porque todo el mundo quiere cambiar lo que es, pero no puede hacerlo, entonces está bien frustrada, bien confundida y obstinada con eso de quiero cambiar lo que soy. No puede, entonces aquí tengo la llave, aquí está, para abrir esta puerta y dejar entrar el cambio. Todavía no lo he hecho, entonces todavía soy pobre. 2, 14 y 15 la Biblia dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Que fíjese en la primera palabra de ese versículo, ¿qué es? Haced, es un imperativo, ¿verdad? Es un mandamiento. Hágalo usted, hacedlo vosotros, haced.
Entonces usted puede hacerlo. Si Dios le manda a hacerlo, usted puede hacerlo. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Porque el siguiente versículo dice, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Y ahí sigue con la enseñanza. El principio se ve en los dos versículos. Haced para que seáis. Cambie su conducta, lo que hace, para que Dios cambie lo que usted es. Haced para que seáis. El cambio de conducta por su propia elección. Eso se llama disciplina. Sé que es una palabrota, es una mala palabra, que me disculpen. Disciplina, diligencia. ¿Ok? Usted haciendo un esfuerzo para hacer que el cuerpo haga lo que usted quiera, no hacer lo que el cuerpo quiere. Diligencia, disciplina. Si usted cambia su conducta para hacer lo que la Biblia dice, Dios va a cambiar su carácter para que usted sea más y más como la persona que Dios quiere que sea. Todo el libro de 1 de Corintios es una exhortación a cambiar lo que está haciendo, cambiar su conducta, cambiar su conducta, cambiar su conducta, cambiar su conducta. Siempre en Filipenses, fíjese en lo que dice en primera de Filipenses, Filipenses 1:27. Todo el libro de 1 de Corintios nos exige lo que vemos en este versículo. 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Todo el libro de 1 de Corintios nos exige que nos comportemos como es digno del Evangelio, para que podamos llegar a 2 de Corintios combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, invirtiendo en algo eterno, trabajando todos los días, entiendo, lidiando con los problemas en la casa, entiendo, criando a los hijos bien, entiendo, pero también haciendo algo en el Evangelio, combatiendo unánimes. Nosotros, una iglesia, nosotros, cristianos, unánimes, para el progreso del Evangelio. Filipenses 1:12. Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Eso es lo que Dios quiere, que participemos en el progreso del Evangelio en este mundo. Que hagamos algo para invertir en el progreso del Evangelio en este mundo. Y el progreso del Evangelio en este mundo, progreso del Evangelio, o sea, por medio del evangelismo, que evangelizamos a los inconversos, progreso del Evangelio. Pero el progreso del Evangelio también entre los hermanos, a través de la edificación de los santos, que en el proceso del discipulado, de crecer en Cristo, de conformarnos a la imagen de Cristo. Este es el progreso del Evangelio en el mundo. Y este progreso del Evangelio en el mundo, evangelismo, edificación, es nuestra vocación. Y eso es lo que vemos en 1 de Corintios capítulo 1. Entonces, regresando a 1 de Corintios, veamos el libro ahí encima, ¿ok? Rapidito, como un resumen del libro, 1 de Corintios. El libro se divide naturalmente en dos partes. Tenemos 16 capítulos en todo el libro de 1 de Corintios. Los primeros 6 capítulos forman la primera mitad, digamos la primera división. Y en los primeros 6 capítulos vemos problemas con la disciplina entre los corintios. O sea, Pablo saca una corrección en cuanto a la conducta de los cristianos. 1 de Corintios 1:11. Vemos en este versículo que Pablo oyó, se enteró de las noticias de lo que estaba pasando allá, ese desorden carnal, mundano en la iglesia. Entonces les escribe estos primeros capítulos para corregir la mala conducta. Hay problemas en disciplina. Dice 1 de Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos,
por los de Cloé. Entonces los de Cloé llegaron con estas noticias y dice que hay entre vosotros contiendas, y ahí sigue con cierta más enseñanza que vamos a analizar luego. Pero él dice, he oído, me he enterado de algunos problemas y algunas divisiones y algunas contiendas que ustedes están en cierta carnalidad, mundanalidad y hay problemas en la iglesia. Entonces él lleva 6 capítulos corrigiéndoles su conducta en cuanto a las cosas, las noticias que le llegaron. Pero vea lo que él dice en 7.1, capítulo 7, versículo 1. Porque del capítulo 7 hasta el final del libro, del capítulo 7 hasta el 16, vemos problemas con doctrina. ¿Okay? Siempre va con instrucciones acerca de su conducta. Pero en la primera parte vemos que él está dirigiéndose a problemas específicos. Que él se enteró de que había divisiones, que había problemas, y había ese problema y otro problema. Entonces él está tocando esos problemas específicos. ¿Okay? Corrigiéndoles. Aquí él dice en 7.1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Ahora la iglesia escribió una carta a Pablo con ciertas preguntas, como en el capítulo 7 acerca de matrimonio. Luego en el capítulo 8 con otras cosas. Entonces vemos en esta última parte ciertas instrucciones acerca de la conducta de los cristianos. O sea, los corintios escribieron a Pablo y él contesta sus preguntas acerca de varios aspectos de la vida cristiana. Y contestándole las preguntas, él les da instrucciones acerca de la doctrina en cuanto a lo que preguntaron y cómo aplicar la doctrina. ¿Qué hacer en la conducta? Entonces otra vez vemos este mismo tema. Cambie su conducta. Cambie su conducta. A través de todo el libro Pablo repite una palabra. Vez tras vez, tras vez, tras vez. La palabra clave del libro, Señor. Señor. Todo el mundo quiere a Cristo como Salvador, porque ¿quién quiere ir al infierno, verdad? Pero de los que quieren a Cristo como Salvador, ¿cuántos realmente quieren a Cristo como Señor? Es otra cosa, porque ¿sabe lo que hace el Señor? El Señor le dice a usted lo que Él quiere que usted haga. Limpie mi casa, haga mi almuerzo, repare esta cosa, siéntese aquí. ¿Me explico? La palabra clave de 1 Corintios es Señor. Se menciona más de 70 veces en solo 16 capítulos. Los creyentes carnales, los creyentes mundanos, como los corintios, son carnales y mundanos porque no quieren someterse al señorío de Cristo. Así de sencillo. Uno dice, yo soy cristiano, pero hago lo que me da la gana. Usted es un carnal, usted es un mundano. Oh, no, yo llego a la iglesia, pero yo no le hago caso. No le hago caso a la Biblia, no. Eso es como que yo voy a hacer lo que me da la gana. No. El libro gemelo de 1 Corintios, como he dicho varias veces esta semana, siempre como podemos ver paralelos entre cosas en el Nuevo Testamento y cosas en el Antiguo Testamento, porque lo que vemos en el pueblo de Israel y sus burradas y sus errores y sus, metidas de patas, nosotros hacemos lo mismo, ¿ok? En el Nuevo Testamento. Y el libro gemelo de 1 Corintios en el Antiguo Testamento es Jueces, el libro de Jueces. Y ahí en el libro de Jueces, como vimos, creo que fue en el mensaje de Icabod, el libro de Jueces termina y el último versículo del libro de Jueces es el versículo clave. Y ese versículo dice como de manera de como explicar por qué tenemos tantos problemas de carnalidad y problemas en el pueblo de Dios. En el libro de Jueces dice al puro final, no había rey en Israel. Cada uno hacía bien lo que le parecía. No había rey, no hay autoridad, no hay señor. Entonces, si no hay señor, no hay rey, no hay nadie que me diga qué debo hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que me da la gana. Y bienvenido a la iglesia de hoy. Y es por eso que digo que Dios ha escrito Icabod sobre la entrada de muchas iglesias. Todos los cristianos, no todos, pero
Digo, la gran mayoría de los cristianos es que decimos que creemos en la Biblia, ¿sí o no? Yo tengo una Biblia acá, aquí está mi Biblia, yo creo en la Biblia, yo soy cristiano. Pero casi nadie quiere someterse a lo que ella dice. ¿Sí o no? Dicen, pero no hacen. Y ese problema que vemos siempre es un problema de autoridad. Usted quiere a Cristo como Salvador y no Señor. Ok. Ahí está el problema. La solución es la misma. Someterse al rey. Someterse a la autoridad. Yo no soy la autoridad. El pastor don Fernando Garrido no es la autoridad. Él es un miembro del cuerpo de Cristo, tal como yo y tal como usted. ¿Quién es la cabeza del cuerpo de Cristo? Cristo. Eso que me recuerda un chiste. Alguien dice que el hombre es cabeza del hogar, ¿verdad? Del hogar. Hombre, cabeza de hogar. Y la mujer, el cuello, que mueve la cabeza por donde quiera, ¿verdad? Entonces, si tenemos un problema de carnalidad, si tenemos un problema de mundanalidad, que somos como el mundo, que queremos seguir la carne, entonces la solución es someterse al Rey, al Señor Jesucristo. Y esto quiere decir que tenemos que cambiar nuestra conducta, cambiar lo que estamos haciendo para hacer lo que Cristo quiere que hagamos. No puede ser más sencillo, no puede ser más sencillo. Ejemplos abundan. Si usted está viviendo una vida de fornicación, la Biblia dice, no forniquéis. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cambiar su carácter? No, cambie su conducta, deje de fornicar. Si está en una relación de adulterio, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Me explico? Hermanos, es tan sencillo. No sé cómo explicarlo de otra manera. Es que cambie su conducta. Cambie lo que usted está haciendo. Su conducta revela su autoridad. Como usted se comporta, lo que usted hace revela quién manda en su vida. Si usted se comporta como los corintios, haciendo lo que bien le parece. Como los corintios, usted es un carnal mundano. Si usted se comporta como el Señor quiere, la Biblia lo llama cristiano. Cristiano, como Cristocito. Usted es un Cristocito, usted quiere ser como Cristo, ¿verdad? Y usted dice, sí. Es por eso que quiero cambiar lo que estoy haciendo para hacer lo que mi Señor me dice, porque yo quiero ser como Él. Yo no puedo cambiar lo que soy. Yo puedo cambiar lo que hago. Entonces yo voy a hacer lo que mi Señor me ha dicho que debo hacer para que Él, conforme a su promesa, me cambie lo que soy. Sí, esto es lo que quiero. Ok, cambie su conducta. Esta es la clave de la vida victoriosa en Cristo en este mundo. Cambie su conducta, cambie su conducta, cambie su conducta. Aprenda la Biblia, haga lo que le dice. Ok, antes yo decía, lea la Biblia, haga lo que dice. Pero yo cambié esto porque muchos leen la Biblia, pero como que falta alguillo. Entonces yo digo, aprenda la Biblia, ¿verdad? Es un poco más serio, un poco más. Aprenda la Biblia, lea la Biblia, pero aprenda la Biblia. Entonces digamos eso, aprenda la Biblia. Antes decía yo, haga lo que dice la Biblia. Y ahora digo, hago lo que le dice. Porque la Biblia dice mucho a otras personas. No toda la Biblia se escribió a usted. Entonces muchos se equivocan aplicando lo que le da la gana de la Biblia. No. Aprenda la Biblia. Aprenda bien la Biblia. Hay contexto que tenemos que tomar en cuenta. Hay un desarrollo en cuanto al plan de Dios y el programa de su reino. Hay mucho que tenemos que aprender de la Biblia. Y luego haga lo que esta Biblia le dice a usted. Muy importante. Así es como podemos cambiar la conducta. Ok, entonces, 1 Corintios, ya tenemos una idea de qué trata el libro. ¿Qué tal el primer capítulo? Ok. Solo para meternos un poco en el primer capítulo, para darles como el saborcito del segundo mensaje que viene ahorita.
El libro de 1 de Corintios trata de este asunto del evangelio y su ministerio y su aplicación práctica en nuestras vidas. Ok, la primera sección, sabemos, los primeros 6 capítulos, la primera mitad, tiene que ver con los problemas de disciplina en la iglesia. Okay, había problemas, Pablo se enteró y está escribiéndoles para corregirles su mala conducta, exigiendo la buena conducta. Bien, en el primer capítulo empezamos donde debemos empezar. Pablo toca el problema, pero ese problema clave en la vida de un cristiano, en la vida de una iglesia local. Unidad en la misión. Okay, unidad en la misión. ¿Qué es lo que nos une usted y yo? Que yo he vacilado con mi cara de latino, ¿verdad? Mi apellido muy latino, Kedrovsky. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? ¿Nuestras culturas y nuestras sociedades? No. Todavía existe mucho antigringuismo en América Latina, ¿sí o no? Por tan buena gente que somos. Me extraña, pero ahí está. ¿Verdad? Y si usted ha visto las noticias en estos días, usted sabe que en los Estados Unidos, los gringos tienen muchos problemas con el racismo en contra de los hispanos ilegales que están llegando allá y causando un despelote. Ok. Yo no he experimentado este tipo de problemas aquí. En todos los años que he venido con ustedes, me han tratado como uno de la familia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Ok. ¿A qué hora sale el vuelo, ah? ¿Qué es lo que nos une? Es Cristo, es la Biblia. Yo llego acá y yo comparto la palabra de Dios con ustedes. Nada más. ¿Qué más tengo yo que compartir? ¿Quiere oír las historias de mi trabajo de policía? Ok, se entretiene un poco, pero luego qué aburrido. Nos une esto. Siguen invitándome porque tenemos esto en común. La misión, el Salvador, la Biblia. Queremos aprender más de la Biblia. Queremos aprender más acerca de la vida. Yo he dicho a Fernando, pero ya no soy pastor. Yo no ocupo el oficio de pastor. Por años no he sido pastor. Que más predico en la calle que predico en un púlpito. ¿Me explico? Sigo leyendo la Biblia, pero ya soy como uno cualquiera. Yo tengo mi trabajo, mi familia y asisto a una iglesia. Honestamente sigo buscando una iglesia porque todas las iglesias están en la olla. Entonces uno dice, ay, pero Greg, tiene que empezar una iglesia. Sí, claro, usted también, ¿verdad? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué no a usted? Entonces estamos en lo mismo, estamos en lo mismo. Antes cuando empecé a venir acá, yo era pastor de una iglesia que yo empecé en San José, Costa Rica. Ok, ya no. Pero siguen invitándome, gracias a Dios. Lo que nos une es esto. Yo estoy andando con el Señor igual que usted. Yo estoy aprendiendo la Biblia igual que usted. Tratando de aplicar lo que estoy aprendiendo a mi vida personal para cumplir con la misión de ser un discípulo de Cristo y hacer discípulos de Cristo. Lo que nos une es la misión. Y en 1 de Corintios, fíjense otra vez en el capítulo 1, versículo 11, lo que vimos. En cuanto a ese es el primer versículo en donde Pablo como entra directamente al problema. Dice, porque he sido informado, 1:11, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. En vez de unidad, hay contiendas. Dice en el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Divisiones. Contiendas, divisiones. Y ahí es el asunto con el cual Pablo empieza. Toda esta carta, toda la corrección, todo lo que vemos malo en la iglesia de los Corintios. Él empieza ahí. Contiendas y división. No hay unidad.
Vean el versículo 10, 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no solo Jesucristo, no, Pablo dice, Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Cómo? ¿Cómo es posible con tantas diferencias entre nosotros? Algunos de ustedes vienen de familias que tienen plata, algunos de ustedes tienen trabajos profesionales y tienen dinero. Otros de ustedes vienen de una clase más o menos media, otros que vienen de un barrio pobre y usted dice, lucho cada día para poner pan en la mesa y es así. Es así, pan en la mesa, para tener pan en la mesa. Ok, entonces tenemos gente de toda la sociedad aquí en esta iglesia, yo lo sé. Y aún entre nosotros hay extranjeros, hay gente de otros países, ok, por lo menos hay un gringo. Yo sé que hay gente acá de Venezuela, les va muy mal a los venezolanos, ¿sí o no? Ok, aquí están entre nosotros. ¿Usted cree que el venezolano es diferente del colombiano? Por supuesto. En su sociedad, en su manera de ver el mundo, es un poco diferente. Del gringo, por supuesto, es otro mundo. Yo tuve que adaptarme a esta cultura, me costó y todavía me cuesta. Sin embargo, ¿qué es lo que nos une? Esta misión es Cristo. ¿Ok? La unidad en la iglesia local. Todo empieza con el Señor. Somos miembros del cuerpo, Cristo es la cabeza, Él manda. El Señor nos mandó por medio de su palabra, el Señor nos manda siempre por medio de la Escritura, el Señor manda que no haya divisiones y contiendas en la iglesia, pero las divisiones y las contiendas son simplemente síntomas del problema más grande. El problema que tenemos es madurez, el problema que tenemos es que no estamos haciendo lo que debemos hacer para que podamos crecer en Cristo Jesús. Entonces, si queremos la unidad, tenemos que entender lo que nos une. Lo que nos une es la misión. ¿Estamos en esto? ¿Lo entendemos? ¿Estamos bien? ¿Me he explicado? Porque aquí está el mensaje para esta mañana. Si queremos la unidad, entonces tenemos que entender nuestra vocación. Vocación. Nuestra vocación es la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Nuestra vocación no es nuestro trabajo. Ok, algunos de ustedes son, que tenemos contadores, tenemos vendedores, tenemos amas de casa, tenemos policías, tenemos de todo, ¿verdad? No estoy hablando de su trabajo, estoy hablando de su vocación. Vamos a definir este término en el segundo servicio, ok, en el segundo mensaje. Gracias a Dios, 2 servicios, 2 mensajes. Fácil. Pero tenemos que entender esto de que cuál es nuestra vocación, porque tiene primacía en nuestras vidas. Si entendemos cuál es nuestra vocación, entonces podemos cambiar nuestra conducta para vivir conforme a nuestra vocación. Y cuando hacemos esto, las diferencias entre nosotros no tienen tanto que ver. ¿Por qué? Porque estamos en lo mismo. Entonces, si a usted le gusta el frijol negro y a mí el frijol rosado, entonces ¿qué? No importa. Si usted dice, yo soy carnívoro, y el otro dice, yo soy vegetariano, ok, quédese en casa, porque aquí pues hay que trazar la línea, ok, hay que trazar la línea. Pero es que la unidad viene cuando nos comportamos como es digno del Evangelio, como vimos en Filipenses, para combatir unánimes, luchar juntos para el progreso del Evangelio en este mundo. Es decir, como vimos el miércoles hablando de Eclesiastés, y cuando llegamos al final de Eclesiastés, como la exhortación fue simplemente hacer algo. No estamos esperando que todos sean pastores, que todos sean misioneros, que todos sean predicadores en la calle, que todos sean expositores de la palabra de Dios, maestros, predicadores. No, estamos diciendo que todos tenemos que hacer algo.
Estaba hablando con Fernando esta mañana y que alguien se ha responsabilizado con ciertas cosas en la iglesia, en la administración, solo coordinar gente en un aspecto del ministerio. Y él dice, qué alivio, porque si él no lo hace, me toca a mí, porque hay que hacerlo. Pero alguien ya se responsabilizó y dice, no, yo lo tomo. Ok, y usted dice, pero no es predicar en la calle. Híjole. Pero ya el pastor tiene más tiempo para hacer lo que realmente toca al pastor. Y alguien en la iglesia está aportando algo en la obra para el progreso del evangelio. Me explico. Es hacer algo. Si todos hacemos algo, podemos hacer mucho. Ok, rapidito. Vea lo que dice el primer capítulo. Este capítulo, 1 de Corintios, increíble. Podríamos pasar meses aquí en este capítulo. En los primeros 9 versículos, usted ve la introducción. Usted sabe cómo es Pablo. Pablo dice, hola hermanos, soy Pablo, apóstol, y quisiera saludarles con los hermanos conmigo. Así como que empieza todas sus epístolas. Vemos su salutación aquí en los versículos del 1 al 3. Él dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces, a veces como que uno dice, pero esa es la salutación, entonces yo quiero ir a la carne de esta carta, la carne de esta carta. Pero vea lo que él dice. Aún en esta salutación, Pablo pone la meta de todo lo que él va a decir en todo el resto de esta carta en el segundo versículo. Él dice, Pablo, en primer versículo, es de Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Entonces ya mete como 3 veces, Señor, Señor, Señor. Pero vea lo que él dice en el versículo 2. Está escribiendo a los santificados, los corintios. ¿Qué es lo que yo he estado diciendo acerca de los corintios esta mañana? Por casi 1 hora yo he estado diciendo que esos corintios son los más chuletas que vemos en todo el Nuevo Testamento. O sea, abre el libro de 1 de Corintios y chuletas, ¿verdad? Porque son carnales, mundanos, pero carnales. Y Pablo dice que son santificados. Cristo es nuestra santificación. Estos corintios son hermanos en Cristo, nacidos de nuevo, santificados en Cristo. Pero enseguida Pablo dice a los santificados en Cristo Jesús, y los santificados son llamados a ser santos. Señor, espere. ¿Cómo puede ser que alguien que es santificado tiene que santificarse? Como en la posición que tenemos en Cristo Jesús y la práctica que tenemos en el mundo. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los corintios. Cambie su conducta para que haga juego con lo que usted es en Cristo Jesús. Usted es un santificado. Dios ha llamado a usted a ser santo. ¿Cómo es que puedo ser santo? Apartarse para el uso de Dios. Cambie su conducta. Buenísimo. Y luego él sigue en el versículo 4. Después de la salutación, él da una acción de gracias. Y vea lo que él pone delante de los corintios. Dice en el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y dice, gracias a Dios por vosotros, tan carnales, pero gracias a Dios por vosotros. Versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando, eso es lo que estamos esperando, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pablo dice,
Doy gracias a Dios por ustedes, pero recuerden que Cristo viene un día de estos y usted tiene que rendirle cuentas a Él por todo lo que ha hecho en el cuerpo. Cambie su conducta para que en aquel día usted puede ser irreprensible. Buenísimo, buenísimo. Luego, después de esta introducción, empezamos en el versículo 10 con la corrección. Y Pablo destaca la división que existe en el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros, ahí viene la visión, dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Y Pablo dice en versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar. Y luego destaca la misión que nos une, nuestra mayordomía, la responsabilidad por la cual tenemos que rendirle cuentas a Dios. Dice que no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo Jesús. Entonces destaca la división y hace una distinción ahí en el versículo 18 en adelante. Porque cuando él toca el problema en los versículos que acabamos de leer, este problema de la división, aquí él destaca la solución. Y la solución es simplemente la palabra de la cruz, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Vea, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿cómo? Por la locura de la predicación que él mencionó en el versículo 7, que también es nuestra misión de vida, es el progreso del Evangelio en el mundo, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces Pablo destaca la solución diciendo que hay una característica que distingue cada uno de los tres grupos en la Biblia. Si usted ha llevado el discipulado, sabe que hay judíos, gentiles y la iglesia. Tres grupos. Dios divide a las personas en tres grupos. Si usted es judío, no es gentil. Entonces todas las personas o son judíos o gentiles. Gentiles que quiere decir gente. La gente que no es judía. Pero cuando nacemos de nuevo, o siendo judío o griego, gentil, llegamos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, hijos de Dios, la iglesia. Entonces tenemos judíos, gentiles y nosotros los cristianos. Los judíos, versículo 22, ¿qué es lo que distingue al judío? Una característica distinta. Piden señales. Nadie más tiene derecho de pedirle a Dios señales. Solo los judíos, porque Dios les prometió a ellos señales. ¿Ok? Luego los griegos, ¿qué es lo que los griegos, los gentiles buscan? Sabiduría. Somos muy buenos para esto. ¿Cuántas universidades hay en Medellín? Sí, no sé. Y si usted quiere realmente sacar una buena carrera, ¿qué es lo que la gente le dice que tiene que hacer? Sacar sus estudios. Cuanto más mejor. ¿Ok? Porque nosotros vivimos en un mundo de gentiles, especialmente en nuestro hemisferio. ¿Ok? Sin embargo, Pablo dice, pero nosotros, los cristianos, ¿qué es lo que distingue a nosotros? Predicamos a Cristo. Eso es lo que nos une. ¿Ok? Eso es lo que nos une. Esa es la distinción. Y luego él termina en versículo 24 diciendo, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Y dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
aquí es donde vamos a empezar en el segundo servicio. Porque no es interesante que Pablo dice que hay algo en Dios o de Dios que es insensato. ¿Qué es lo que usted entiende por esa palabra? Insensato. Necio. Más o menos, ¿verdad? ¿Qué hay de Dios que es necio? Pero qué interesante que la Biblia dice que lo insensato de Dios. Y luego dice lo débil de Dios. ¿Es Dios débil? No, hombre, jamás. Entonces quisiera agarrar este pasaje, el pasaje al final de este capítulo en el siguiente servicio. Si puede asistir, bien. Si no, pues creo que están tirándolo en línea. Porque aquí tenemos, del versículo 25 al final, la exhortación de lo que tenemos que hacer en cuanto a nuestra vocación. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer esta mañana? Ahora, entienda lo que Dios quiere de nosotros. Okay, esta semana la pasamos bien. Eclesiastés, Job, sufrimiento y luego Icabod, la iglesia moderna hoy en Corintios, viendo lo de Corintios. ¿Cuál es el mensaje? Cambie su conducta. Usted no puede cambiar lo que es por más que quiera. Disculpe, por más que quiera, y yo sé que usted quiere cambiar lo que es, que usted está tan cansado o cansada de vivir consigo mismo como yo. Yo me canso de vivir con mis problemas. ¿Ok? Pero Dios es el que me va a cambiar el carácter, lo que soy. Pero Dios, mi Señor, me ha mandado a hacer ciertas cosas. Y si yo cambio mi conducta para hacer lo que la Biblia dice, Dios me va conformando a la imagen de Cristo. Pero lo que requiere de mí es sumisión, obediencia, aprender la Biblia y hacer lo que ella me dice. Quisiera dejarles con esto. Por favor, si usted no es cristiano, si usted no tiene la certeza de la salvación, si muriera en ese momento no sabe si se iría al infierno o al cielo. Usted puede saberlo y va a haber gente aquí después que puede explicarle conforme a lo que dice la Biblia, qué es lo que Dios quiere que usted haga para ser salvo. Y es arrepentirse de sus pecados, poner su fe y confianza en Cristo Jesús. Porque usted no es una buena persona, usted no puede merecer el cielo por lo que ha hecho. Por lo que ha hecho, usted merece el infierno. Pero Cristo murió por usted, resucitó el tercer día, le ofrece la vida eterna, pero tiene que llenar las condiciones de Dios. Y son dos: arrepentirse y creer en Cristo, es convertirse del pecado a Cristo. Para los demás, los cristianos, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que tenemos en común? Es la obra. Muchísimas gracias por haberme invitado, por haberme tratado como un hermano de tu familia. Eso lo aprecio mucho, más que usted puede imaginarse. Pero yo le digo, lo que nos une, ¿ok?, es Cristo. Y la obra que Cristo nos ha entregado de ser y hacer discípulos. Y cuando nosotros estemos en esta obra juntos, estamos en unión, estamos unidos para el progreso del Evangelio. Eso es lo que Cristo quiere, eso es lo que nosotros queremos como cristianos. Entonces, que sea así en nuestras vidas. Cambiemos nuestra conducta para andar y hacer conforme a lo que la Biblia dice. Bien. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado y también por el mensaje de 1 Corintios. La palabra de Dios contiene las palabras de Dios que son palabras ciertas. Entonces, Padre, que confiamos en lo que dice la Biblia y queremos cambiar lo que hacemos. Entonces, que nos sigas, por favor, enseñando para que podamos aprender la Biblia y hacer lo que ella nos dice. Que sea para la honra y gloria de Cristo Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén y amén.